Oremos juntos. Dios Padre, que nos ama, hoy también gracias por reunirnos en este lugar para que aprendamos de tu palabra viva. A esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que estés con nosotros, que trabajes en medio de nuestro corazón y que podamos comprender más cuál es el significado de tu palabra y que tu palabra sea grabada profundamente en nuestro corazón. Y permítenos más grande amor y gracia para que podamos vivir dentro de ti. Pedimos que estés con el retiro de verano que se está llevando a cabo, que tú trabajes. Pedimos por todos los que asistieron al retiro en esta ocasión, que sin dejar a ni uno, todos puedan ser salvados de sus almas por medio de tu obra. Ayúdalo, Señor. Pedimos por los retiros que se continuarán, que estés con nosotros y que todos los salvos tengan el mismo corazón, el mismo sentir para que se pueda llevar a cabo tu gran obra. Danos la palabra que a esta hora necesitamos y por medio de tu palabra despierta nuestro corazón. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Busquemos dentro de la Biblia Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Yo voy a leer algunos versículos. Isaías 30, versículo 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. De ahí pasamos al versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Versículo 13. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: el descanso y el reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino dijisteis, no antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Humillar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina.
Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es justo, Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. 26. Versículo 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. 26. Leemos juntos otra vez. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga del que él causó. Hasta ahí. En Corea se está llevando a cabo el primer retiro de verano. Y a esta hora es la hora en que se está predicando el Evangelio. Esta vez muchos nuevos están asistiendo. Queremos que sin faltar a ni uno, todos puedan recibir la salvación. Hace media hora pregunté y son 7.550 personas registradas y asistiendo al retiro de verano. Entonces, esta vez también fueron muchos nuevos que asistieron. Y yo he dado consejería ahí y los que llegaron al retiro tienen buen corazón. Los que no tenían mucho anhelo de escuchar la palabra, pero muchos de ellos en el retiro, con el ambiente y escuchando la palabra, su corazón cambia y abre. Entonces, realmente en esta época el mejor lugar para salvar a una persona es en el retiro, porque es un mundo muy ocupado. Entonces, traer a una persona a un lugar y durante 4 días dejar todo a un lado y solamente puede pensar en su alma y pensar en su salvación y está separado de otras cosas mundanas. Por eso es un tiempo en que puede pensar más seriamente de su vida y así recibir la salvación. Por eso les pido que sigan orando por el retiro. Hoy vamos a enfocarnos en Isaías capítulo 30. En especial el versículo 26, vamos a pensar en su significado. En 26 dice: la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Del significado de esto, vamos a relacionarlo con nuestra vida cristiana y pensarlo. En Isaías capítulo 30 es una situación muy urgente. Israel había repetidamente obedecido y por Asiria fue perseguido de sobremanera. Por Asiria fue destruido Israel del norte y Sur Judá, si Dios no hubiera ayudado, iba a ser destruido totalmente. Luego por Babilonia, Israel fue juzgado totalmente y durante 70 años fueron llevados cautivos. Entonces, en Isaías 30, esta base de la invasión de Asiria y también pensando en la invasión de Babilonia y varias cosas están conectados ahí. Entonces es una situación peligrosa en la que están. Entonces vamos a pensar en esta parte. Isaías capítulo 30, versículo 1. Vamos a verlo. Isaías 30, versículo 1. Dice... Aquí habla acerca de cuál es el pecado de Israel. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Isaías 30 comienza con el ay de ellos, con la ira de Dios. ¿Por qué ay de los israelitas? Porque dice: para tomar consejo y no de mí. Entonces no de mí se refiere a Dios, que no de Dios. Si es pueblo de Dios, obviamente tiene que vivir enfocándose en Dios. Pero tomaron consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Así es
con la salvación y la vida cristiana. Hay que preguntar a Dios, llevar una vida que enfoca en Dios en todos los aspectos, pero dice continuamente aquí que no de mí y no de mi espíritu. Para tomar consejo y no de mí, añadiendo pecado a pecado luego. Entonces no vivieron teniendo a Dios en su centro, ponían la espalda a Dios y confiaban en las fuerzas visibles. En este tiempo, Egipto era un país fuerte, entonces realmente pensaron que Egipto era más real que Dios y pedían ayuda al país de Egipto. Por eso dice que descendieron a Egipto, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, añadiendo pecado a pecado. El versículo 3 dice, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Más que confiar en Dios, ellos se escondieron bajo la sombra de Egipto y Faraón y pidieron ayuda allá. Entonces en versículo 6 podemos ver que trajeron todos tipos de riquezas y lo llevaron a Faraón, le piden ayuda. Entonces, el no preguntar a Dios es un problema. Y también fue una época en que le ponían la espalda a la palabra de Dios. En versículo 8 dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que no les agrada oír la palabra de Dios. Por eso en versículo 10 dice que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Si un vidente profeta les decía cómo debían vivir y cuál era el camino recto, pero ellos no querían escuchar al vidente, no querían escuchar, al profeta no querían escuchar, le decían, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Versículo 11 dice, dejad el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Entonces, no les agradaba que les enseñaran el camino correcto, la senda correcta. No querían saber. Entonces cuando Israel vivía poniéndole la espalda a Dios, no le preguntaban a Dios, no pedían consejo de Dios y vivían abandonando la palabra de Dios. Pero aún así Dios quiso que ellos fueran salvos, que vivieran por la ayuda de Dios. Por eso les dio la respuesta de cómo debían de vivir. Versículo 15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. La manera o el camino de vivir es como dice aquí, volver a Dios, o sea, no, ya no ponerle la espalda a Dios, sino volver a Dios, pedir la ayuda de Dios. Entonces tienen que volver de la destrucción. Y dice, en descanso y reposo seréis salvos. O sea, que confiadamente o tranquilamente tienen que confiar en Dios, así como un bebé en los brazos de la madre. Es confiar en Dios, quien es el Señor, y confiar en su autoridad y en su misericordia de Dios. Por eso tienen que estar en reposo y en quietud en su corazón para pedirle la ayuda de Dios. De estar en reposo y confiar en Dios para recibir la ayuda de Dios. Entonces calladamente tenían que pedir la ayuda de Dios, pero ellos dijeron, dijo, no quisisteis, 16 dice, sino que dijisteis, no, antes bien huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Entonces les dio la respuesta,
Pero como no se arrepintieron hasta el final, está hablando de que Dios de repente juzgará a Israel en versículo 13. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Pues si uno vive poniéndole la espalda a Dios, como dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Habla de que de repente Israel también será juzgado. En versículo 14 dice, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, sin misericordia lo hacen pedazos. Así como el alfarero destruye totalmente un vaso de barro, así también Dios juzgó totalmente a Israel del norte y también juzgó a Judá del sur. Israel del norte en años 722 a.C. fue destruido por Asiria y ya no existía sobre la faz de la tierra. Y Judá del sur también lo invadió Babilonia y juzgó totalmente a Israel. Se quemó el templo de Jerusalén y llevó a las personas cautivos a Babilonia durante 70 años. Entonces, como los va a destruir por completo, dijo que entre ellos no se hallará tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Que si estuvieran unas piezas un poco más completas se podría usar para algo, pero como serán hechos pedazos no se podrá hacer nada con ellos. O sea, habla de que Israel será juzgado por completo. Pues aunque Dios juzgue de esta manera, pero habla de que a los que se arrepienten después les volverá a dar oportunidad. En versículo 18, de por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. En la historia de Israel, cuando pecaban, Dios los juzgaba, pero también esperaba para que cuando se arrepienten de verdad, salvarlos. Y si no obedecían, los castigaba otra vez, pero si se arrepentían los salvaba y esto se repetía. Entonces, aunque juzgó a Israel, pero los esperaba para que se arrepintieran. Entonces, el que espera en Jehová es bienaventurado, eso está diciendo. Entonces, luego podemos seguir leyendo y los israelitas, si se sufren por sus pecados y vuelven a confiar en Dios y podemos ver cómo piden la ayuda de Dios, y cuando piden la ayuda de Dios es cuando Dios les da su ayuda y habla de cómo Dios los liberará de su sufrimiento, y habla de versículo 26. En 26 dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Que aunque Israel fue juzgado, pero si en su sufrimiento piden la ayuda de Dios, y Dios vendará sus heridas, y el día en que Dios los salva, dijo que la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. Esa palabra quiere decir, una persona que ha experimentado la libertad puede entender esta palabra. Por ejemplo, digamos que hay una persona que tuvo una enfermedad durante muchos años. Entonces, ha estado enfermo muchos años y sufría, pero un día de repente fue liberado de su enfermedad y se sanó totalmente y salió por primera vez en mucho tiempo. ¿Y cómo sentirá la luz del sol? La luz sentirá totalmente diferente que antes, ¿no? Será mucho más resplandeciente. 7 es un número perfecto. Es cuando uno es liberado de algún dolor y sufrimiento. Sentirá como si la luz fuese la luz del sol, y la luz resplandecerá 7 veces más. Hace tiempo había una película de una persona que estuvo en la cárcel tan oscura durante muchos años y al fin sale.
Entonces, estaba en este lugar tan oscuro durante mucho tiempo y sale a ver la luz del sol. Entonces, una persona que estaba acostumbrada a la oscuridad, al mirar la luz del sol, obviamente lo va a sentir diferente que antes, ¿no? Entonces, cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia 70 años, durante 70 años se hicieron como gusanos, se hicieron tan miserables, pero por la ayuda de Dios, al ser liberado de sus 70 años de sufrimiento, su gozo era inexplicable, ¿no? Fueron liberados y volvieron a la tierra de Israel. Y en su tierra de Israel miraron la luz de la luna y la luz del sol. Y aunque es la misma luna y el mismo sol de donde vieron en Babilonia, pero cuando vinieron a Israel y miraron la luna y el sol, se veía muy diferente. Que la luz del sol se siente como la luz, perdón, la luz de la luna se sentía como la luz del sol y la luz del sol como de 7 días. Vamos a buscar Isaías 55. Vamos a buscar Isaías 55, versículo 12. 55, versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. El antes y el después de recibir la salvación es diferente, ¿no? Después de recibir la salvación, cuando uno ya recibe la salvación y sale afuera, mira el árbol, pero se ve diferente antes, ¿no? Entonces, las hojas del árbol que se mueven con el viento. Cuando se mueven las hojas del árbol, es como si estuvieran dando palmadas entre las hojas. Todo se ve muy diferente, muy nuevo, como si lo estén recibiendo con gozo así. Vamos a pensar más en esta palabra. Un niño estaba encerrado en un orfanato, pero por la ayuda de un pastor fue liberado y estaba muy feliz y estaba brincando, estaba dando vueltas y muy feliz. Entonces ese pastor le dijo, ¿estás tan feliz? Dijo, pastor, usted también vaya al orfanato unos meses, va a ser lo mismo. Entonces, al ser liberado de algún sufrimiento, se siente uno muy feliz, ¿no? Entonces, está diciendo que cuando Dios ayuda, estas cosas ocurrirán. Busquemos Isaías 30 otra vez, Isaías capítulo 30, versículo 26. La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Dijo, el día que Jehová vendare la herida. Pero entonces, ¿qué pasará en el día en que son castigados? El día que castigare Jehová la herida de su pueblo, la luz de la luna, ¿cómo se verá? La luz de la luna será como luz de la estrella, y la luz del sol será como la luz de la luna, más ambigua, ¿no? Entonces, cuando los israelitas salieron de Egipto, pasaron por el desierto y para conquistar la tierra de Canaán, la historia de ellos era muy resplandeciente, porque ellos con mucha fuerza salieron de Egipto, pasaron por el desierto y conquistaron las 7 tribus de Canaán. Pero cuando ellos tomaban el camino de desobediencia, lo totalmente al contrario pasaba. Cuando desobedecían, fueron oprimidos por los gentiles durante 8 años y luego otra vez oprimidos 12 años. Y cuando fueron restaurados, volvieron a desobedecer y otra vez durante 23 años oprimidos y luego 40 años oprimidos y luego durante 70 años fueron llevados cautivos. Cuando rechazaron a Cristo, 2000 años ellos fueron el pueblo que vagaba. Entonces, cuando los israelitas desobedecían y fueron castigados, cuando ellos sufrían por las opresiones, cuando estaban en sufrimiento, ¿cómo se verá la luz del sol? No se verá resplandeciente, sino aún
la luz del sol se verá más borrosa, se verá más oscura como la luz de la luna. Una persona que le iba muy bien en su negocio, pero si de repente quebró su negocio, o una persona sana de repente tiene cáncer, cuando vienen aflicciones inesperadas, la luz no se ve resplandeciente, la luz del sol se ve triste, se ve ambigua, y la luna se ve como la estrella, se ve más borrosa la esperanza. Entonces, el que toma el camino de desobediencia, el que pierde su esperanza, la luz del sol será como luz de luna para él, y la luna como la estrella, más borrosa será para él. Vamos a buscar Salmo 78. Salmo 78, versículo 33. Salmo 78, versículo 33. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Los israelitas salieron de Egipto y ahora enviaron espías, 12 espías enviaron. Y Josué y Caleb, estos 2 espías, dijeron, los cananeos los comeremos como pan, Dios está con nosotros, los podemos conquistar. Pero los demás 10 espías decían, no, los hijos de Anac son muy grandes, son gigantes, su muro está hasta el cielo, nosotros parecemos langostas, si vamos nos van a matar. Entonces los israelitas no deseaban entrar a la tierra de Canaán y se pusieron en contra de Dios. Por eso Dios hizo que los israelitas que desobedecían a Dios se murieran en los 40 años del desierto. Cuando ellos tomaban el camino de obediencia, sus días tenían valor, pero cuando empezaron a caminar desobedeciendo, dijo, Dios consumió sus días en vanidad. Era un camino de 11 días, pero Dios los hizo tardar 40 años en el desierto. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Hasta que todos se consumieran durante 38 años. Y después de ese tiempo es cuando por fin pudieron entrar a la tierra de Canaán, ¿no? Entonces, por desobedecer y por caer por el castigo, obviamente la luz del sol lo sentían como la luz de la luna. Porque la gente cercana a ellos continuamente se morían. Y donde hay muerte, donde hay sufrimiento, la luz no puede ser resplandeciente. Cuando la esperanza se tumba por completo, aunque haya luz de sol y luna, se siente oscuro. Absalón estuvo en contra del rey David. Y se fue a la guerra en la asna de su padre, y su cabello se enredó en el árbol y su cabello se enredó en el árbol y se quedó colgando, y por la lanza de Joab murió. Y cuando vio que no podía hacer nada con su fuerza, cuando vio que Joab venía con su lanza, él sabe que lo que le espera es la muerte y no tiene ninguna esperanza, y ahí siente todo oscuro. Lo más espantoso es que después de la muerte uno realmente caerá a las tinieblas, que si uno elige el camino de ponerle la espalda a Dios, la vida se hace más y más oscura, y al final su alma irá al lugar oscuro. Vamos a buscar Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra
Y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Si le ponen la espalda a la palabra de Dios y toman el camino de desobediencia, lo que les vendrán son las tribulaciones y después las tinieblas. Oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y si aún así no se arrepienten, su alma será consumida en las tinieblas, o sea, caerá al infierno. Volvemos a Isaías capítulo 30. Entonces, la historia de Israel, ¿por qué se hizo tan oscuro? Aquí lo explica. ¿Por qué en la historia de Israel sintieron la luz del sol como la luz de la luna? La luz de la luna se sintió como la luz de la estrella y luego se sintió oscuro. ¿Por qué? La primera razón fue que pidieron la ayuda de Egipto. Entonces, los israelitas, ya que salieron de Egipto, no tenían que volver a descender ahí. Egipto es la sombra del mundo. Tenía que salir de Egipto para ir a la luz. El que vuelve a Egipto es como entrar a las tinieblas. ¿Por qué se hizo oscuro la historia de Israel? Es porque confiaban en los poderes visibles. Capítulo 30, versículo 1. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí. No de mí, habla de Dios mismo. Dios es luz. En 1 de Juan dice, Dios es luz. No hay ninguna tinieblas en él. Entonces, si siguen a Dios, irían a la luz resplandeciente, pero si le ponen la espalda a Dios, quien es la luz, están escogiendo el camino de tinieblas. Dijo, nuestro Dios es el sol. Es el más resplandeciente, es Dios. Por eso, cuando se arrepentían, la luz del sol será 7 veces más fuerte, ¿no? Pero cuando le ponen la espalda a Dios, quien es la luz, caen a la oscuridad. Dijo, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Egipto es una tierra que confía en el río Nilo, porque en la tierra de Egipto casi nunca llueve. Por eso dicen que es el mejor país para jugar golf, porque no llueve. Pero el río Nilo puede secarse. El río Nilo no se seca, entonces Egipto no mira el cielo, porque si quieren labrar la tierra necesitan agua del río. Pero Dios sacó a los israelitas de Egipto y los llevó a Canaán. Canaán no era una tierra que confiaba en los ríos porque recibe lluvia del cielo. Entonces, si no llueve, no pueden hacer nada. La tierra de Egipto absorbe el agua, entonces si llueve, el agua lo absorbe la tierra. Entonces, tienen que cavar muy profundamente el pozo para sacar agua de la tierra. Entonces tienen que cavar hasta 63 metros para sacar agua en esa tierra. Pues normalmente Israel, si llueve ahí, la tierra absorbe todo el agua. Entonces si Dios no les ayuda, no pueden labrar la tierra. Entonces en Canaán tenía que mirar arriba para poder vivir. Pero la tierra de Egipto no tenía que mirar el cielo. Entonces siempre en la Biblia dice Egipto, ay de Egipto, porque Egipto se refiere al mundo, representa al mundo. Abraham siguió la palabra de Dios y fue a la tierra de Canaán. Y hubo sequía en la tierra de Canaán, entonces descendieron a Egipto, ¿no? Entonces, huyendo del hambre, fueron a la tierra de Egipto. Pero el rey Faraón vio que Sarai era muy hermosa.
La esposa de Abraham era muy hermosa, entonces la quería tomar por su esposa, ¿no? Entonces, si no, Dios no le ayudaba, iba a perder a su esposa, Abraham. Por la ayuda de Dios salieron de Egipto, pero ahí trajo a Agar. Y al final, por medio de Agar, tuvo a un hijo llamado Ismael. Y los descendientes de Ismael son los árabes, y son los que por generaciones han sido enemigos contra los israelitas, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Que si van a Egipto, van a perder. Egipto es la sombra del mundo, es la sombra de las tinieblas. Cuando Israel vivía en Egipto, en el tiempo de la plaga de oscuridad. En Egipto estaba la plaga de oscuridad, pero en la tierra de los israelitas, en la tierra de Gosén, había luz. O sea, Egipto es un lugar oscuro. El mundo es un lugar oscuro. Está mostrando que ahí no hay esperanza. La persona que desciende a Egipto, su vida se vuelve oscuro. En Jeremías capítulo 42, en capítulo 43 y 44, podemos ver que los israelitas preguntan: ¿nos quedamos en la tierra de Egipto? Perdón, ¿nos quedamos en la tierra de Israel o nos descendemos a Egipto? Y Dios dijo: quédense en Jerusalén, no desciendan a Egipto. Pero rompiendo esta orden de Dios, descienden a Egipto. ¿Y qué dijo Jeremías? Dijo: sabrán la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Porque dijo Dios que los va a destruir si desciendan a Egipto. Pero como ellos descendieron a Egipto, Dios levantó al país de Babilonia y fue a Egipto para destruir a los israelitas. Así dice la Biblia. Los israelitas, en lugar de confiar en Dios, confiaban en Egipto y en el rey de Egipto y se escondían bajo la sombra de Egipto. Y la Biblia menciona que cuando esto pasa, su historia de Israel será oscura. Vamos a ver Isaías 30, versículo 6. Isaías 30, versículo 6 dice: de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos asnos con riquezas y sus tesoros sobre jorobas de caballos, a un pueblo que no se les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Que para pedir ayuda de Egipto llevaron muchas riquezas. Y había leona y león, la víbora y la serpiente que vuela, pasando por ese desierto tan peligroso, a esta tierra desierta, fueron a pedir ayuda hasta Egipto, que es tan lejos. Pero dijo que la ayuda de Egipto les será en vano. Por eso dijo que ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. En una traducción dice to do nothing, o sea que no hacen nada. Es un país que no puede hacer nada. Y confiaron en este país. Entonces Egipto es un país que no puede ayudar a Israel. Por eso aquí lo que aclara primero es por qué así se vuelve la historia, tan oscuro. Porque evidentemente Dios está vivo, pero no confían en Dios. Y confían en las cosas visibles, y es cuando su historia se hace más y más oscuro. Y otra cosa es que por abandonar, por dejar la palabra, su historia se hace oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la luz. Entonces, si le ponen la espalda a la palabra de Dios, al final caen a la oscuridad. En versículo 8 dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre.
porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. La palabra de Dios es luz. Si se aferran a la palabra de Dios, serán guiados a la luz y su vida será más resplandeciente, pero no se aferraban a la palabra de Dios y por eso su historia se hacía más y más oscura. Aquí dice la ley de Jehová. La ley es algo que se tiene que cumplir, ¿no? Se tiene que hacer. Entonces, si le ponen la espalda a la palabra de Dios, la vida se vuelve difícil, sufrirá más en esta vida. Por eso la luz del sol será como luz de la luna, y la luz de la luna como estrella. Su vida será más y más oscuro. Dios es luz. La palabra de Dios es luz. Dios es amor en sí. Y Dios es Dios de esperanza. Y el que pone la espalda a Dios y pone la espalda a la palabra de Dios, automáticamente entra en medio de la oscuridad y la tristeza, donde no hay esperanza, hay caída. Entonces, aunque Dios castigó a Israel, pero Dios está esperando. En versículo 18 leemos juntos, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Dios espera para bendecir, y el hombre espera para recibir la bendición. Por eso cuando Israel se arrepiente de verdad, Dios les da grandes bendiciones y los restaura. En versículo 26 dice, el día que vendara Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Jehová que cura. El que realmente se arrepiente y vuelve, Dios los restaura. Entonces Dios vendará sus heridas, curará la llaga que él causó. En ese día, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. En Éxodo capítulo 1, podemos ver que Israel era azotado por Egipto, vivía bajo cargas pesadas, ellos no tenían ninguna esperanza. Ellos cuando gemían y sufrían en Egipto, no se veía luz de esperanza. Ellos trabajaban donde daba el sol, pero era sol triste, era sol fuerte y difícil. Pero cuando por la guía de Moisés los israelitas salieron de Egipto, vieron las 10 plagas que cayó sobre Egipto, vieron cómo se partió el mar rojo, y cuando ellos salieron de Egipto, seguramente estaban muy emocionados ellos, ¿no? Estuvieron en Egipto 430 años y cuando fueron salvados de este lugar, seguramente sintieron muy emocionados. Y como dice aquí, la luz de la luna se sentía como luz del sol y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, así lo sintieron ellos. Cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, y durante 70 años sufrieron en Babilonia bajo mucha dificultad, se hicieron como gusanos. Ellos no podían cantar de alegría en Babilonia. Por eso vamos a buscar Salmos 147, perdón, Salmos 137, Salmos 137, versículo 1. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Salmos 137, versículo 2 dice, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas.
Dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Entonces estaban a 1000 kilómetros de la tierra de Israel, en tierra ajena estaban cautivos, y sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Para los israelitas, los sauces representan la tristeza. Los sauces junto al río, ¿cómo se ve? Se ven las hojas como que caídas, como si estuvieran lamentando. Entonces para los israelitas los sauces representan la tristeza. Entonces los israelitas cuando vivían en Babilonia estaban en tristeza y sufrimiento. Pero ellos, por la ayuda de Dios, después de 70 años, fueron liberados de Babilonia y estaban muy muy felices, muy gozosos. Vamos a buscar Salmos 102. Salmo 102, versículo 13. Dice, te levantas y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Aquí se habla acerca de ser liberado de Babilonia. 20 dice, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Cuando los israelitas fueron liberados del cautiverio en Babilonia, fueron liberados de Babilonia y regresaron a la tierra de Israel, dijo, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces, de cautiverio de Babilonia, regresaron los israelitas y aún viendo la piedra se sentía muy feliz. Y aún viendo el polvo, sintieron compasión. Y sentían que lo recibían hasta el polvo, estaban muy felices. Cuando después de muchos, muchos años regresamos a nuestra tierra natal, todo se ve diferente, ¿no? Es lo mismo. Busquemos Salmos 126. Salmo 126, versículo 1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Cuando fueron liberados de Babilonia después de 70 años, sentían que soñaban. Estaban demasiado alegres. Cuando Corea también fue liberado de alguna guerra, estaban muy muy felices los coreanos. Cuando eran oprimidos por los japoneses y fueron liberados, estaban muy felices. Entonces los israelitas, después de 70 años, volver a su tierra natal era un gozo inefable. Israelitas, por rechazar a Cristo durante 2000 años vivieron vagando en el mundo, y cuando los israelitas regresaron a su tierra y proclamaron la independencia, no podían dejar de bailar de alegría. Vieron cómo en el Auschwitz miles de personas morían cada día, pero algún día de repente terminó la guerra y ellos salieron del campamento de Auschwitz. Realmente la luz del sol se habrá visto muy resplandeciente, ¿no creen? Entonces, algo más asombroso que esto es la gracia de la cruz. Que por el pecado sufríamos y algún día, por la ayuda del Espíritu Santo, y entendimos la obra de la cruz, que donde murió Jesús fue el lugar donde yo he muerto, era donde yo fui castigado. Jesús en la cruz derramó su sangre, así limpió mis pecados para siempre, pagó todo el precio de mis pecados. Al entender esto seguramente es cuando uno, por la ayuda del Espíritu Santo, entendió esto. Al momento en que recibe perdón de sus pecados, entró el Espíritu Santo en él y se hizo una persona nueva.
Y estando en esta condición, mirar la criatura, mirar que Dios hizo todas las cosas, y uno siente cómo las criaturas lo reciben a uno, ¿no? Y que vea la luna o el sol, las estrellas, todo se ve muy hermoso y muy resplandeciente. Entonces, al momento de recibir la salvación, sienten cosas similares, como dicen estos versículos. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 7. San Lucas 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Jesús fue invitado a casa de un fariseo, y ahí una mujer pecadora trajo un alabastro de perfume, y detrás de Jesús estaba llorando a sus pies de Jesús, enjuagando sus pies con su lágrima, y lo limpió, ungió sus pies, lo lavaba con su cabello, besando sus pies. Y el fariseo estaba juzgando en su corazón: esta mujer es muy famosa por ser muy pecadora. Pero Jesús dijo a este fariseo, que se llamaba Simón, en versículo 41, Jesús dijo: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. El nombre de este fariseo era Simón. Entonces está diciendo: una persona debe $10,000, uno $100, y se les perdona a ambos porque nadie tiene con qué pagar. Entonces, ¿quién amará más al que le perdonó? Obviamente el que fue perdonado con más cantidad. Entonces tú juzgaste bien. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Tú no me has ungido, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Y luego en versículo 47 dijo: por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta mujer, que tenía muchos pecados, sabía que Jesús era su Salvador. Por eso expresó su amor de esta manera. Lo mismo cuando uno recibe la salvación. Cuando reciben la salvación, hay personas que después de ser salvo ven el sol y se ven como 2 veces más resplandeciente. Otros lo ven 3 veces más resplandeciente, otros 7 veces, otros 10 o 100 veces más resplandeciente. Entonces, mientras uno sintió que era más grande pecador, mientras sintió más grande amor y gracia del Señor, sentirá más grande su amor y agradecimiento, y glorificará mucho más al Señor mientras más agradecido, ¿no? Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, de la misma manera fueron perdonados, pero su cantidad de cuánto fue perdonado es diferente. Entonces, obviamente sentirá diferente. Hay personas que dicen: de haber sabido esto, me hubiera pecado más y luego recibir la salvación. Pero si pecan mucho y luego son salvos, van a sufrir por dejar los pecados. Pero si pecaban menos y son salvos, no hay mucho que dejar, ¿no? Entonces,
Aunque hayan pecado poco, pero el que es muy sensible con su pecado sentirá que fue perdonado de mucho. Mientras más conciencia tiene, sentirá más culpable por menos pecado, aunque tenga menos pecados, ¿no? Entonces, la luz del sol se sintió más fuerte, 7 veces más fuerte. O sea, la persona que siente que la cruz es tan grande, tan resplandeciente, más bienaventurado es. Apóstol Pablo perseguía originalmente a la iglesia, pero cuando encontró a Jesús y recibió la salvación, se le resplandeció una luz mucho más fuerte que el sol. Vamos a buscar Hechos, capítulo 26. Hechos 26, versículo 13. Cuando a mediodía yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. En Damasco, apóstol Pablo vio a Jesús en la luz más resplandeciente que el sol. Miró a Jesús, vio a Jesús que resucitó y escuchó su voz de Jesús. Entonces realmente en su vida se le resplandeció la luz más resplandeciente que el sol en su alma. Entonces él estaba demasiado agradecido por su amor y gracia del Señor. Por lo tanto, él pudo entregar toda su vida para el Evangelio. Escribió 14 libros del Nuevo Testamento. En el tiempo de las iglesias primitivas, levantó más iglesias. La persona que tiene el día de haber recibido la salvación es una persona realmente bienaventurada, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo lleva fruto y crece también a vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Día feliz el día en que el Señor lavó todos mis pecados. En Romanos 1:17 dice, porque el Evangelio, dijo, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Entendió Lutero que es la obra que Dios hizo, que en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios, que en el Evangelio se manifiesta la obra que Dios ha cumplido. Entonces lo que Jesús ha cumplido es lo que ha hecho por mí y la justicia de Dios es lo que Dios ha perfeccionado por mí. Al momento de entender en esto, él dijo que se abrió la puerta del cielo para él. Después de experimentar esto, para Lutero se resplandeció la luz del sol no solo 7 veces, sino hasta 700 veces más. Lutero había orado durante mucho tiempo, estaba muy preocupado por las cuestiones de su alma, pero recibió la salvación por fin y así cambió totalmente su vida. Realmente sintió que el amor y la gracia del Señor era demasiado grande. Por medio de Lutero, como más de las personas del catolicismo se volvieron protestantes. Y la persona que siente el amor y la gracia del Señor muy grande, ellos son los que pueden glorificar grandemente al Señor. O sea, las personas que experimentaron la libertad fueron bienaventurados. Entonces, el día en que el Señor venda las heridas, personalmente sería el día en que uno recibe la salvación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dicen. La persona que experimentó la libertad puede saber qué significa esta palabra, ¿no? Uno en la preparatoria estudia para poder pasar a una universidad y después de pasar a la universidad uno siente la luz diferente, ¿no? Cuando uno es liberado de algún problema o cuando uno tenía una enfermedad letal y es sanado. Las cosas se ven diferentes después. Pero algo más grande, y mucho más grande, sería recibir la salvación. Cuando recibimos la salvación, nos hicimos hijos de Dios, nos hicimos ciudadanos del reino de los cielos. Esa bendición realmente es inexplicable, ¿no? Cuando el Espíritu Santo pasa por nuestras almas.
nos damos cuenta qué tan miserables pecadores éramos. Antes de recibir la salvación yo también pensé que era buena persona, pero el Espíritu Santo trabajó en mí y sentí mucho temor. Ya, es un gran problema. Me acordé de mis pecados que cometí desde pequeño y era un gran problema porque ante Dios yo no puedo ir al cielo y sintiendo eso sentí inseguro. Entonces, cuando trabaja el Espíritu Santo, uno siente que el pecado es más profundo y hace que sienta uno muy grande la gracia de la cruz. Entonces, si lo pensamos más, la Biblia es la luz. En el tiempo de Moisés, Dios, por medio de Moisés, solamente dio 5 libros de la Biblia, ¿no? Entonces los reyes de Israel del Antiguo Testamento solamente tienen los 5 libros de Moisés. Y solamente con esos 5 libros, David vivió con mucha fuerza, ¿no? En el tiempo de los jueces, había muy pocas luces de revelación, pero Ruth siguió a su suegra a la tierra de Israel y pudo entrar a la genealogía de Jesús, ¿no? En el tiempo de Job, era muy poco la luz de la Biblia, ¿no es así? Fue cuando la Biblia todavía no fue escrito. En el tiempo de Abraham no había Biblia. Y aun cuando la luz de revelación de la Biblia fue poca, llevaron buena vida cristiana. Entonces, en el tiempo de las iglesias, en las primeras iglesias, solamente tenían el Antiguo Testamento, pero vivieron con mucha fuerza. Ahora nosotros tenemos la Biblia completa del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, en el tiempo antiguo, cuando la luz era como muy pequeña como la estrella, llevaban buena vida cristiana. Pero nosotros ahora tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia completa. Es la época en que la luz de revelación de la Biblia se resplandece más que antes. Si en esta época no puede llevar la vida cristiana, ¿qué pretexto podrían dar ante el Señor? Porque el Señor dio las respuestas de todo por medio del Antiguo y Nuevo Testamento. Nos da las claras revelaciones por medio de la palabra. Nosotros tenemos la Biblia completa. Pero aún ahora, cuando la luz se resplandece 7 veces más fuerte, no puede uno llevar la vida cristiana. ¿Qué dirán la gente del Antiguo Testamento? Dirán, yo solamente tenía los 5 libros de Moisés, pero llevo buena vida cristiana. ¿Tú qué estás haciendo? De las iglesias primitivas. Nosotros solo teníamos Antiguo Testamento, solamente unos libros del Nuevo Testamento, y aún así llevamos buena vida cristiana. ¿Ustedes qué están haciendo? Nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento todo completo. Y si la Biblia fuera escrita solamente en hebreo y griego, quizás podríamos decir, no, no lo pudimos leer, pero ya todo está traducido hasta en coreano, en todos los idiomas, ¿no? Hoy en día hay Biblias con explicaciones a un lado para que entiendan mejor. Por eso es necesario llevar correctamente la vida cristiana. Ahora, después de recibir la salvación, hay veces cuando en nuestras vidas la luz del sol se resplandece 7 veces más fuerte. Hay personas que han recibido la salvación, pero por dudas de su salvación durante mucho tiempo sufren. Pero algún día trabaja el Espíritu Santo con fuerza y uno ya es liberado de sus dudas de la salvación y tiene la seguridad que Dios le da. Entonces siente mucho gozo como si hubiera vuelto a recibir la salvación. Y al ser liberado de sus dudas de la salvación y entra a la luz del sol y lo sentirá mucho más resplandeciente. Y cuando uno ha sufrido mucho tiempo, se ha preocupado mucho tiempo por la salvación de su familia, pero en su familia su madre o su padre, sus hermanos reciben la salvación, o su esposo o su esposa durante mucho tiempo, pasa mucho tiempo y luego recibe la salvación de verdad. En el momento de recibir la salvación, desvanece todos los sufrimientos de antes y la luz del sol se sentirá mucho más resplandeciente que antes. Y cuando alguna petición de oración que ha pedido mucho tiempo algún día es respondido y uno puede sentir que es la respuesta de Dios y al experimentar que Dios realmente escucha su oración,
también se siente diferente a la luz del sol. Se sentirá mucho más resplandeciente que el sol que ya conocen. En Daniel 2, rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y era un sueño muy asombroso, y llamó a sus siervos y dijo: adivinen qué soñé y interprétalos. Dijo: rey, nadie nos ha pedido esto. Si no fuera Dios, ¿cómo lo sabrá? Si nos dicen el sueño, se lo interpretamos. Pero dijo: no, si yo lo digo, lo van a adivinar. Mejor tienen que decirme cuál fue mi sueño e interpretarme. Porque le dijeron a este rey: nadie pidió esto. Entonces se enojó y hizo que mataron a todos. Entonces llegó hasta Daniel, y Daniel pidió tiempo y pidió a Dios, oró a Dios. Daniel y sus 3 amigos pidieron a Dios. Y Dios le mostró cuál fue el sueño de Nabucodonosor y les dio hasta la interpretación, ¿no? Y en ese momento Daniel estaba muy feliz, muy gozoso. Si uno tiene un hijo muy travieso, un hijo muy rebelde, y los padres sufren 1, 2 años, pero de repente el hijo se despierta y lleva la vida cristiana, vive rectamente. Al mirar esto, los padres son liberados de su sufrimiento. Entonces la luz del sol de antes y después de esto se sentirá diferente, ¿no? Pero antes era difícil conseguir la Biblia. En el pasado, cuando conseguían una Biblia, estaban muy alegres. Antes la Biblia, los libros eran muy caros. Ahora hay mucho libro, pero la gente no lee, y eso es un gran problema. Entonces, en realidad deberíamos de hacernos un examen cada mes, repasar y tomar examen. En el tiempo de Rusia, cuando eran comunistas, en el tiempo de Lenin, se llevaron todas las Biblias. Entonces un campesino estaba muy triste porque pensó: ya hubiera leído la Biblia antes, pero como se lo quitaron ya no podía leer, no podía conseguir la Biblia, y cada día pedía a Dios una Biblia, ¿no? Y su campo de este hombre era por las vías de un tren, y un pastor estaba hablando con una persona interesada en la Biblia y iba a sacar la Biblia, pero esa persona se asustó de que había una Biblia y lo tiró fuera de la ventana. Entonces el campesino estaba orando a Dios: Dios, dame una Biblia, dame una Biblia. Y de repente se voló una Biblia y vino hacia él, dijo: gracias, Dios. Y recibió la Biblia, ¿no? Y estaba muy feliz. Entonces persona estudió la Biblia y luego llegó a tener fe. Y dice la Biblia que se ha bautizado. Entonces buscaba a quien le bautizara. Luego se encontró ese pastor que había tirado la Biblia y fue bautizado por este pastor que le había dado la Biblia. Dicen que es una historia real de Rusia, no sé. Aparece en los libros de esa historia. Luego en la Biblia aparecen acerca de preguntas y cuestiones muy difíciles de la vida, no resueltas, pero en la vida hay problemas y cuestiones no resueltas, pero cuando Dios se los resuelve, uno se siente muy satisfecho y muy gozoso. En la vida hay cosas que uno no entiende, ¿no? Hay sufrimientos, angustias, y el día en que esto es resuelto, realmente es inexplicable el gozo que uno sentirá en su corazón. Vamos a buscar Salmos 73. Salmos capítulo 73. Salmos 73, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios es bueno, Dios es justo para con los limpios de corazón. Es una regla. Dios es bueno para con los de limpio de corazón. Pero en versículo 2, el que escribe este salmo se confunde. En 2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco respaldaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero.
No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y la lengua pasea la tierra. Este que escribió Salmos vio que Dios es justo y bueno, pero los malos tienen más prosperidad y observó a los malos. No tienen que observar, pero observó a los malos y vio que mueren sin congoja, mueren en paz. Los malos deberían morir en sufrimiento, pero mueren en paz, es fuerte, no tiene sufrimiento, no tiene plagas, comió tanto que está muy gordo, les va bien en todo, no tienen sufrimientos, hablan como quieren y no tienen ningún mal. Por eso entra en mucha duda. En versículo 12 dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Porque el que escribe este Salmos cada día es azotado y es una continuación de dificultades. Entonces, ¿cómo puede ser así? Estaba muy confundido. Pero luego entendió algo. En versículo 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y cuando entró al santuario de Dios, Dios le abrió su corazón y le dio entendimiento. ¿Qué es lo que le hizo entender? De que esta vida no es todo, sino sigue un mundo eterno después de la muerte. Que este mundo, los cristianos están siendo entrenados. De los que entran al ejército. El que entra al ejército, el que no entra. ¿Quién sufre más? El que entra al ejército, ¿no? Entonces Dios le dio entendimiento cuando entró al santuario de Dios. O sea que Dios primero entrena y luego da gloria. Entonces esas cosas que uno no entiende, pero cuando sus dudas son resueltas, la luz resplandece 7 veces más fuerte. Luego, cuando estaba uno alejado de la comunión durante mucho tiempo, pero vuelve a la comunión y restaura su fe. Su fe se restaura y después las cosas se ven diferentes. Jacob vivió 20 años en casa de sus suegros, ¿no? Esaú venía por él con 400 soldados. Entonces, él a su propia manera y medio no podía, entonces confió en Dios. Y Dios bendijo a Jacob. Jacob lo agarraba y no lo soltaba, diciendo, no te dejaré ir si no me bendices. Al final recibió la bendición, ¿no? Y luego lo que dice es que salió el sol. Vamos a buscar Génesis capítulo 32. Aunque hirió su cadera, pero dice que le salió el sol. Vamos a buscar Génesis capítulo 32. Génesis 32, versículo 30. Y se llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Dios pegó a su cadera, entonces cojeaba de su cadera, pero dice, le salió el sol. Entonces recibió la bendición de Dios y salió el sol y iba a ver a Esaú. Entonces
Para Jacob sentía que el sol resplandecía con mucha fuerza, como de 7 días, porque él vio a Dios, él recibió la ayuda de Dios. Ahora no sentía temor a ir a ver a Esaú. Y al pensarlo más detalladamente, José fue odiado por sus 10 hermanos, ¿no? Fue vendido a Egipto. Durante 13 años, él sufrió mucho en Egipto, ¿no? Y al final fue culpado injustamente y fue encarcelado. Y estando en la cárcel injustamente, luego por la ayuda de Dios, salió de la cárcel y al final se hizo un gobernador de Egipto. Entonces, después de hacerse gobernador, luego pudo entender toda la providencia de Dios, ¿no? Entonces, después de esto, cuando él salió y miró la luz del sol, seguramente Dios lo consoló. Dios lo liberó de todos sus sufrimientos. Entonces, estaba en esa condición. Cuando miró la luz del sol, la luz era como de 7 días. La luz era 7 veces más fuerte. Vamos a buscar Génesis capítulo 41. Capítulo 41, versículo 41. Dijo además Faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. A los 17 años vino José a Egipto y sufrió mucho, y por la ayuda de Dios al final se hizo gobernador y Dios lo bendijo. Entonces en ese momento José olvidará de todos sus sufrimientos, ¿no? Entonces José luego tuvo su hijo Manasés, que Dios lo hizo olvidar, y Efraín significa grandeza. Entonces, 13 años yo he sufrido tanto, pero Dios me ha dado a Manasés. Dios me hizo sufrir de mi dolor. Me dio a Efraín. De lo que yo he sufrido, el Señor me ha dado prosperidad. Eso significa. Cuando Dios nos bendijo, Él consoló nuestras almas y nos restauró. Al momento de entender que la mano de Dios estaba conmigo, la luz del sol será como de 7 días. Saúl quería matar a David y David huía mucho, huyó durante 10 años, ¿no? Todo el pueblo de Israel andaba tras él. Y después de sufrir tanto, Dios lo puso por rey. Hizo un reino unido para él. Al entender claramente que la bendición de Dios estaba con él, también para él la luz del sol era como de 7 días. Los 10 hijos de Job murieron. Perdió todas sus riquezas. Todo su cuerpo se enfermó. Su esposa le decía que maldijera a Dios y que muriera. Sus 3 amigos lo atacaban y estaba en la situación más miserable. Pero Dios apareció y le dijo a Job, y cuando lo restauró totalmente, seguramente fue muy conmovido y muy gozoso en su corazón de Job. Cuando Dios lo restauró totalmente, obviamente sintió que el sol fue más resplandeciente. Entonces, la persona que ha experimentado la salvación y no la ha experimentado es diferente. Así es, vivimos en un mundo que Dios hizo, pero las personas no salvas dicen: está ahí la luna y el sol. Pero la persona salva, después de recibir la salvación, todo lo siente diferente. Que todo esto Dios lo ha hecho para mí y lo sabe. Dijo que todas las criaturas son nuestras. Que el sol resplandece para nosotros. Dios hizo todas las criaturas para que yo pueda ver. ¿Por qué hizo las frutas?
para que probemos lo que Dios ha hecho, para que conozcamos a Dios. Hizo la luna, el sol, las estrellas que están resplandeciendo para mí. La persona que no ha recibido la salvación vive. Y la manera de cómo vive una persona salva es diferente. Entonces, en realidad, los cristianos están viviendo en medio de la luz 7 veces más resplandeciente. En Proverbios 8 dice, entended. Cuando Adán y Eva pecaron, sus ojos les fueron abiertos. Que fueron abiertos los ojos hacia la desobediencia, que hacia mirar el mundo, hacia mirar a sí mismos, estaban más resplandecientes, pero hacia Dios estaban oscuros. Una persona cuando recibe la salvación, su alma se hace más resplandeciente, más abierta. Dijo, entended. La persona salva, su alma ahora entiende, ahora es más resplandeciente. Una persona que fue liberado del cautiverio de Babilonia ahora vive en la luz. La persona que ha experimentado la luz resplandeciente del Señor hace su obra del Señor. Y la persona que puede sentir la luz del Señor 7 veces más fuerte puede hacer las obras del Señor con más fuerza. Porque Nehemías, estando encargado del vino de Persia, estaba en un lugar alto, pero dejó todo esto atrás y fue a sufrir, porque él había recibido su luz resplandeciente de Dios. Ezra era un hombre que recibía todo lo que pedía el rey, pero todo esto lo dejó atrás y durante 120 días tardó para llegar hasta tan lejos a Jerusalén para que los israelitas se arrepintieran, para edificarlos. Lo hizo porque él había experimentado su luz resplandeciente de Dios. Ahora también, ¿quiénes son los que trabajan y se esfuerzan para la obra del Señor? Las personas que experimentan su luz resplandeciente del Señor, el que experimenta la salvación, los que saben que la luz del Señor les resplandece de manera fuerte, son los que hacen las obras del Señor y saben qué es importante y qué trabajo tienen que hacer. Pero en nuestra época, es una época en que no reciben la luz de Dios porque son egoístas, son egocéntricos, viven centrados en ellos mismos, por lo tanto no pueden experimentar y conocer a Dios profundamente. ¿Por qué Dios permitirá dificultades a los salvos? Porque al estar dentro de las dificultades, es cuando dentro de ahí piden más y buscan más a Dios. La persona que está en más oscuridad anhelará más la luz. Nosotros, para poder consolar a otros, si yo no he sufrido más, si yo no he tenido más dificultades, no puedo consolar a otros. La persona que siente que la luz del Señor es grande, la persona que siente grandemente la gracia de Dios, esas personas son los que viven en medio de luz más grande. Volvemos a Isaías capítulo 30. Isaías 30. Está escrito el camino a entrar a la bendición. Isaías capítulo 30. Capítulo 30, versículo 1. Hay un camino de cómo puede resplandecer más la luz. 30, versículo 1. Hay de los hijos de que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Aquí dice, no de mí y no de mi espíritu. No preguntaron de mi boca. O sea, el camino de la bendición es preguntar a Dios, es acercarse a Dios. Entonces, las personas que se acercan a Dios, seguramente, sin duda, vivirán en más resplandeciente luz. Y luego, en versículo 9, el 9 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Acercarse a luz más resplandeciente es sencilla. Es
Hay que ser hijos que quieren oír la ley de Jehová. Y tenemos que decir así nosotros. En versículo 10 dice, no nos profeticéis lo recto, pero hay que decir, profetízanos lo recto. Dinos cosas rectas. Profetizad la verdad. Que digan la verdadera palabra de Dios. Que nos muestre el camino verdadero. Que nos muestre el camino recto. Que nos muestre claramente el camino en que debemos andar. Y que nos muestre lo recto de nuestro futuro. Que nos ayude a caminar rectamente. Que nos corrija de nuestros errores. Que aunque la palabra de Dios nos señale nuestros errores, el que elige escuchar la palabra de Dios podrá caminar en la luz resplandeciente. Y luego versículo 14 dice, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos. Que la persona que está en contra de Dios, que rechaza a Dios, será un vaso que no puedes utilizar. Así como romper un vaso lo quebrará, lo hará pedazos. Pero la persona que pide la luz de Dios, la persona que se aferra a la palabra de Dios, será una persona utilizada valiosamente. Sin duda, el Señor lo hará en vasos valiosamente utilizados. El Señor le abrirá más el camino. Vamos a buscar Amós capítulo 1. Amós 1. Amós 1, versículo 13. Amós 1:13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensachar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad, que estaban encintas. Aquí aparece el pecado de los amonitas. Dice, para ensachar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad, que estaban encintas. Abrir las mujeres que están encintas es algo muy cruel, ¿no? Que para ensanchar sus tierras están matando a otros. Pero miren, en nuestra época, muchos ponen su esperanza en la tierra y aunque sea lastimando a otros para que ellos coman y vivan bien, lastiman a otros para ensanchar sus tierras, ¿no? Pero hay otra manera de realmente ensanchar las tierras. Es buscar a Dios, es caminar en la luz de la palabra de Dios. A esas personas Dios les ensanchará sus tierras y les abre su entendimiento de Dios. Podrá uno comprender más de la iglesia, su conocimiento de las almas será mayor y el Señor le abrirá su corazón hacia sus prójimos. Entonces, hacia lo espiritual, hacia la bendición del alma, uno tiene que ensanchar sus caminos. Los laodiceos decían que somos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos falta de nada, pero el Señor les dijo que son pobres, que son ciegos. La iglesia de Esmirna tenía mucha persecución, mucha tribulación, pero el Señor dijo que son ricos. Lo que es verdaderamente rico es el que es rico en la fe. El que es despierto espiritualmente es rico. El que comprende qué es lo importante es el rico. Si los israelitas no dirigían su corazón hacia el mundo, sino si se dirigían el corazón hacia Dios, podrían haber sido utilizados muy valiosamente. Vamos a buscar Isaías capítulo 30. Isaías 30, versículo 6. Su dirección estaba equivocada. 36 dice, profecía sobre
las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuelan, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de caballos a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Que para pedir ayuda llevaron muchas riquezas y arriesgándose el peligro fueron. Pero el Creador no pide grandes cosas. Si con ese corazón, si con esta mente, en lugar de Egipto tiene que escoger a Dios. Más que la sombra de Egipto, la sombra de Dios es mejor. Egipto estaba lejos, pero Dios estaba cerca. Entonces, como Dios está cerca, si ellos, con todas sus riquezas, arriesgándose el peligro, fueron tan lejos, entonces si mejor hubieran sido tan apasionados con Dios, su vida sería totalmente diferente. Ellos decidieron a ir tan lejos, ¿no? Si con esta mentalidad se hubieran dirigido hacia Dios, la historia sería totalmente diferente, ¿no? Los magos vinieron de Persia, de tan lejos vinieron a adorar a Jesús. La reina Siba de Etiopía viajó unos 2000 kilómetros para para ver a Salomón, y dijo en la Biblia: he aquí más que Salomón en este lugar. O sea, Jesús es mayor que Salomón. En nuestra época siempre hay menos pasión, pero uno debe de ir al lugar donde está la bendición de Dios. Durante un año de tiempo, si hay un lugar o el tiempo en que la luz del Señor se resplandece más fuerte, sería en el retiro. Tenemos nuestros seminarios de la iglesia, ¿no? Ahí también es un lugar donde se está resplandeciendo la luz del Señor, pero el retiro es un tiempo muy valioso. Y ahí es donde más y muchas personas miran la luz del Señor y las almas reciben la salvación. Entonces tenemos que entrar en luz más y más resplandeciente. Isaías 30 nos lo está aclarando. Que Jehová vendará sus heridas, curará sus heridas. O sea, el Señor intercede. Y cuando el Señor entra, esa persona recibirá la luz de la esperanza, la luz del amor, y ser guiado a la luz de seguridad más grande. Entonces, también en nuestras vidas, la luz de la luna puede ser como luz del sol. Y la luz será 7 veces más fuerte, como la luz de 7 días. Entonces es la luz de la cruz. Si quiere uno ver la luz resplandeciente, tiene que acercarse a la cruz. Y luego ir a lo profundo de Dios, ser guiado por el Espíritu Santo. Y tenemos que ser guiados dentro de la Biblia. Y luego entraremos al cielo, donde es más resplandeciente que el sol. Vamos a buscar Isaías capítulo 60. Isaías 60. Isaías 60, versículo 19. 60:19 dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni de resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No te pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Dice: el sol nunca más servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová Dios te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. La luz que siempre resplandece es la luz de Dios, y entraremos a este mundo de luz. Vamos a buscar Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 23.
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Versículo 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Capítulo 22, versículo 5. Dice, no habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. La persona que la luz del sol se le resplandece como la luz de 7 días. Las personas que realmente han experimentado la salvación del Señor, esas personas son las que entrarán al mundo de luz perpetua, de luz eterna, al mundo en que terminará la tristeza para siempre entrarán. Y este mundo realmente existe. Entonces les pido que continuamente oren por el retiro y activamente participen. Vamos a orar juntos. Dios Padre nuestro misericordioso, nos has salvado con tu preciosa sangre. Por esta gracia y amor tan grande te damos gracias. ¿Quiénes somos nosotros para que nos salves y nos ames? No podemos comprender totalmente. Tú nos has dado la luz de vida y la luz de esperanza y la luz del amor, y por eso te damos gracias. Queremos acercarnos a ti, que eres nuestra luz. Queremos acercarnos más a ti, Señor. Resplandece más nuestras almas. Ayúdanos a comprender más de la importancia del retiro, y para esto queremos trabajar juntos. Ayúdanos a esforzarnos juntos, y para que podamos guiar a nuestros invitados, ayúdanos. Por medio de este retiro, que sea de gloria y alabanza para ti, Señor. Lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén.